En la nube. Ahí estamos. Gracias por hacer acordar. Bueno, como les decía, que la clase pasada habíamos visto lo referido a orificio, como singularidad de contorno cerrado, singularidades en las cuales predomina el efecto de la presión. Lo habíamos visto para el caso de un depósito, para el caso de el vaciamiento de un depósito, habíamos visto la ecuación de gasto para un orificio en pared delgada, y como una aplicación del orificio como singularidad de contorno cerrado aplicado a canales abiertos, a canalizaciones abiertas, se da la singularidad del orificio bajo compuerta. En el orificio bajo compuerta se trata de, la compuerta es como una especie de paramento vertical que se puede mover en forma vertical, izarla significa subirla o bajarla, dejando un orificio de fondo. Ese orificio de fondo, desde ya que no es un orificio perfecto, porque todas las líneas de corriente que están pegadas al fondo del canal no se contraen para poder pasar por el orificio, o sea que no hay contracción completa. Hay una de las condiciones de orificio perfecto que no se cumple. ¿Qué se produce, o cómo se manifiesta la singularidad del orificio bajo compuerta? Existe una contracción de la vena líquida, si está instalado ese orificio, esa compuerta en un canal abierto, fluye un caudal Q con una determinada altura, y al ingresar o al acercarse a la compuerta, esa sección transversal se contrae para poder pasar por debajo de la compuerta en el orificio que deja la compuerta, en el orificio de fondo. Se produce por ese efecto de contracción de la vena líquida, porque hay muchas líneas de flujo que se mueven, se contraen, se deforman para poder pasar por el orificio. Esa deformación de las líneas de corriente generan modificación del vector velocidad, aceleraciones importantes, y esa aceleración genera a la salida de la compuerta una sección contraída, una sección que es menor que la sección del orificio. O sea, es el mismo efecto de sección contraída de un orificio en un paramento, lo mismo se produce en la sección de salida de la compuerta. En el caso de que aguas abajo haya una altura normal correspondiente a un régimen de río, entonces tenemos una contracción originando una corriente muy acelerada en esa sección contraída, que tiene características de un torrente, y el pasaje del torrente al río se hace a través de un resalto. Este resalto es una mezcla transversal de la corriente, que produce una disipación de energía y un ensanche de la corriente, por eso la altura de agua va aumentando progresivamente, hasta hacerse casi igual a la altura aguas abajo de la compuerta. Ese resalto puede estar en dos situaciones. Un resalto que se llama al pie de la compuerta, que es como el que está dibujado en el gráfico, en donde la altura inicial de ese resalto coincide con la sección contraída. La altura final del resalto la llamamos HF, a la inicial le llamamos HI. O puede estar rechazado, que es cuando se aleja más, o sea, tenemos una sección contraída a la salida del orificio y el resalto se inicia más aguas abajo, hacia aguas abajo de la sección contraída. Se dice que el resalto está rechazado porque se aleja de la compuerta. Y si no, el resalto ahogado, en el cual este resalto, en lugar de estar ubicado a la salida de la compuerta, por algún motivo se empieza a trasladar hacia aguas arriba, se ubica sobre la sección contraída del orificio, y ese resalto ahogado lo que hace es ahogar el orificio. Aparte de ahogarse el resalto, también se ahoga el orificio. Entonces, se pueden dar estas dos situaciones. Un resalto al pie o resalto rechazado, o un resalto ahogado. Ahí tenemos una fotito de un resalto producido por una compuerta. Estas son dos compuertas de ingreso a un canal principal. Este es el canal matriz del dique Valle de Uco. Y estas son las dos compuertas que hace ingresar el agua del río Tunuyán. El río Tunuyán es lo que se ve ahí lejos. Ingresa a ese canal matriz, y estas compuertas lo que hacen es regular ese ingreso.
Ahí todo eso que se ve como blanquito son burbujas producidas por el resalto que se ubica aguas abajo de las compuertas. Acá lo tenemos más de cerca. Ahí tenemos las compuertas y ahí se genera la sección contraída y el resalto a continuación, digamos, de la sección contraída. Ahí se ve más, este es el dique Chipoleti. Este también es el canal matriz del dique Chipoleti, bastante más grande que el canal matriz del dique Vallebuco. Por lo pronto tenemos 4 vanos de compuertas, mientras que en el otro teníamos 2. Y ahí se ve no solamente que está rechazado el resalto, fíjense que se aleja bastante de la compuerta propiamente dicha. Ese rechazo del resalto, en este caso específico, se da porque a la salida del resalto hay una rampa, una pendiente muy importante que hace que justamente está a propósito puesta así dentro del canal para que el resalto se produzca aguas abajo, aguas abajo de la compuerta y no ahogue las compuertas. Ahí tenemos la salida de una compuerta de nivel constante, una compuerta que oscila. Estos contrapesos sirven para ir oscilando en función del empuje de agua, y si se ve, esta es la superficie libre del agua, genera un determinado empuje, y esta compuerta, cuando este nivel empieza a subir por encima de un determinado valor, se abre para dejar pasar agua y que esa altura de agua baje. Por eso se llama compuerta de nivel constante. Siempre existe una oscilación de ese nivel, que es el que se produce en el movimiento para encontrar el equilibrio entre el empuje de la compuerta y el peso de la compuerta. Es algo parecido a lo que vimos en la unidad 1, cuando vimos empujes e hicimos algunos ejercicios para saber cuál es el momento que produce la apertura de la compuerta, cuál es el momento que produce el cierre de la compuerta. Ahí tenemos también otra foto en donde tenemos compuertas de caudal constante. Esas compuertas son estas chapas verticales, y ahí se puede ver la sección contraída y el resalto que se produce aguas abajo de la sección contraída. Acá justo aparte de la salida de la compuerta hay una curva. Apenas sale la derivación, hay un cambio en la traza, en la orientación de la traza del canal. Entonces esa curva también hace que se produzca o que se acumule el resalto más identificadamente aguas abajo de la compuerta. Ahí está visto desde arriba. Esta es la carga hidráulica, esta es la altura de agua, y ahí se ve la sección contraída a la salida de la compuerta. Y estos como revoltijos que se ven en el agua es el resalto, esos remolinos. Y ahí lo pueden ver de costado, aguas arriba, aguas abajo. Entonces ahí está la contracción de la vena líquida y el inicio del resalto aguas abajo. Estos numeritos que aparecen ahí en las compuertas son los caudales que erogan cada tramo. Esto eroga 160 litros segundo, este eroga 100, este 80 y este 40. Entonces, en función de la cantidad de agua que yo tengo que derivar, abro o cierro. Por ejemplo, si tengo que derivar 200 litros segundo, abro la de 160 y la de 40, para que la suma me dé 200. Si tengo que erogar 180, abro la de 100 y la de 80. O sea, esta combinación de compuertas es para que el caudal sea constante. Y entonces se van definiendo estos valores en función de la cantidad de litros por segundo que es necesario derivar. Ahí tenemos un esquema, un gráfico esquemático de la compuerta cerrada. No hay escurrimiento hacia aguas abajo y se produce una detención por completo de la altura de agua. O sea, está ingresando un determinado caudal, cuando se encuentra con la compuerta, ese caudal, esa velocidad desaparece, todo el agua está quieta y se puede identificar un diagrama de presiones relacionados con la presión hidrostática del agua sobre el paramento, en donde la compuerta está cerrada. Si yo levanto la compuerta, o sea, abro y genero el orificio bajo compuerta, se producen escurrimientos, cuya red de corriente es la que está dibujada en este gráfico.
Hay un estrechamiento de la corriente, fíjense que las líneas de corriente empiezan a contraerse para poder pasar por el orificio, salvo las que están por acá abajo, que no se contraen, pasan de largo. Ahí es donde está la contracción incompleta, a la que hacía referencia más temprano. El diagrama de presiones, que antes era un triángulo, cuando el agua estaba quieta o en reposo, tiene distintas variaciones. Tenemos este diagrama de presiones sobre la compuerta y este diagrama de presiones sobre el chorro de agua. ¿Por qué se producen diagramas de presiones fuera del triángulo? Porque la curvatura de las líneas de corriente, los cambios de curvatura, hacen que deje de ser válida la ley hidrostática. Acuérdense que la ley hidrostática la podíamos seguir aplicando en fluidos en movimiento siempre y cuando las líneas de corriente no cambiaran mucho su curvatura. Acá están cambiando bastante la curvatura por la presencia de la contracción de la vena líquida para pasar por debajo de la compuerta. Por lo tanto, ya no puedo considerar más válida la ley hidrostática. Entonces, el diagrama de presiones sobre la compuerta tiene una forma como la que está dibujada ahí, y el diagrama de presiones sobre el chorro como lo que está dibujado en el gráfico, en la sección del orificio y en la compuerta. Fíjense que en la red de corriente tenemos mallas bastante grandes, aguas arriba de la misma, y se transforman en mallas muy pequeñitas, aguas abajo, en correspondencia con la sección contraída, que es la que se ubica aguas abajo de la compuerta. Igual que en el caso de un orificio, una sección contraída separada del paramento del orificio hacia aguas abajo. Vamos a considerar entonces que el resalto está rechazado o al pie. O sea, se produce la contracción, tenemos la sección contraída, y esa sección contraída, en esa sección contraída o aguas abajo de la misma, inicia el resalto, como aparece acá en el dibujo. Inicia el resalto y termina en una altura de agua, que sería una altura de río, porque para que haya resalto tiene que haber un pasaje de torrente a río. O sea, de una sección con velocidad muy importante a una sección con velocidad menor. Eso es el pasaje de torrente a río. El B es la abertura del orificio de la compuerta. HC es la sección contraída, es la altura de la sección contraída, ese es HC. H sería la carga hidráulica sobre la compuerta. El caudal que ingresa al orificio, el caudal que está entrando por parte del canal en el cual está instalada la compuerta, es el producto de la velocidad aguas arriba, U1, multiplicado por la sección, y es igual a constante. Esa sección que va a ser la carga hidráulica H por unidad de ancho, por eso le hemos puesto por 1 metro. O sea que el caudal que ingresa sería H, la altura, la carga hidráulica, por U1 por 1 metro en el ancho. El caudal de salida es el que sale por el orificio, sería la velocidad en la sección contraída por la sección contraída. Y la sección contraída, al igual que en el caso de un orificio de un paramento, se calcula con el coeficiente de contracción multiplicado por la sección del orificio. Entonces, el caudal de salida sería la velocidad aguas abajo, en la sección contraída, por mu por la sección del orificio. Y la sección del orificio es B, acá está mal, es la altura B del orificio por el metro de ancho que estamos considerando para el canal, o por unidad de ancho, cualquiera de las dos alternativas. Ahí tenemos una fotito cercana de cómo se da la sección contraída. Este es el borde del orificio, esta es la compuerta, este es el último fleje de la compuerta, y cómo se produce la sección contraída, hacia aguas abajo, en donde vemos que prácticamente coincide la altura inicial del resalto, o cuando se inicia el resalto, con el lugar en donde se da esa sección contraída. Si planteamos la constancia del caudal, nos quedaría el caudal de ingreso es el caudal de egreso, H por U1, estamos considerando siempre que el ancho es constante. H por U1 es igual al coeficiente de contracción por B, donde ves la abertura de la compuerta, por U2. Y de acá podemos sacar la velocidad U1, que es mu por B por U2 sobre H. H es la carga hidráulica.
El Bernoulli inicial sería H más 1 al cuadrado sobre 2G, el Bernoulli aguas arriba de la compuerta, y el Bernoulli en la sección contraída sería mu por B más U2 al cuadrado sobre 2G. Tendríamos que considerar más la pérdida de carga. Estamos suponiendo que la pérdida de carga es despreciable. Igualamos el Bernoulli de fondo de la sección 1 con el Bernoulli de fondo de la sección 2, estamos haciendo coincidir el fondo del canal con el plano de referencia. Y quedaría H más 1 al cuadrado sobre 2G es igual a mu por B más U2 al cuadrado sobre 2G. De esta igualdad vamos a dejar expresada la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Este U1 la pasamos restando al segundo miembro y nos quedaría U2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y sería 2G por H menos mu por B. ¿Qué hacemos ahí? Reemplazamos la velocidad U1, que es la que obtuvimos con la ecuación de la continuidad, para que nos quede solo una incógnita, que sería la velocidad en la sección contraída, U2. Y de ahí despejamos de esa igualdad, ya podemos despejar U2. La despejamos, hacemos todos estos pasos algebraicos, y encontramos, bueno, la expresión de U2 sería la raíz de 2G por H, H es la carga hidráulica de la compuerta, sobre H más mu por B sobre H. Si esto se puede hacer la distributiva, el H con el H, y después nos quedaría mu por B sobre H, en el segundo sumando. Y es lo que hacemos aquí. Expresamos el caudal de salida como el producto de la velocidad en la sección contraída por la sección contraída, que es mu por B, y entonces el caudal de salida quedaría la raíz cuadrada de 2G por H sobre 1 más mu por B sobre H por mu por B. De acá podemos despejar la raíz de 2GH, sería la carga hidráulica, si lo queremos comparar la ecuación de gasto que hemos obtenido con la ecuación de gasto genérica de un orificio. Esta expresión, o esta parte de la expresión, es lo que hace al coeficiente de gasto del orificio bajo compuerta. La raíz de 2G por H es la carga sobre la compuerta, que sería, comparativamente hablando, la carga sobre el orificio, nada más que acá H se mide desde el nivel libre del agua hasta el fondo del canal, no hasta el baricentro. Y B sería la abertura de la compuerta. Esto es caudal por unidad de ancho. O sea que si quisiéramos calcular el caudal total, a esta ecuación la multiplicamos por el ancho de la canalización. Y comparando con la ecuación de gasto de un orificio, el coeficiente de gasto quedaría mu, haciendo el producto de estas dos dimensiones, mu sobre la raíz de 1 más mu por B sobre H. Y en este cociente, el coeficiente lo podemos expresar en función de la relación B sobre H. B es la abertura de la compuerta y H es la carga hidráulica. Entonces, para una relación B sobre H de 0,10, nos quedaría, este valor de mu es 0,61, M sería 1 más mu por B sobre H, porque es el mismo coeficiente de contracción del orificio que habíamos visto la clase pasada. Para un B sobre H de 0,10, M vale 0,61, y para una relación B sobre H de 0,50, M vale 0,53. O sea que a medida que voy abriendo el orificio, o sea, B va creciendo, el coeficiente de gasto se va achicando, que es coincidente con la fórmula, por supuesto. Aumenta el denominador, entonces el cociente se va achicando. Eso es cuando el resalto está libre. Cuando el resalto está ahogado, ¿qué es lo que pasa? Hacia aguas abajo del canal existe una altura de agua H2, que es en general mayor que la altura final del resalto. Esa altura H2, como es mayor que la altura final del resalto, lo que hace es empujar al resalto hacia aguas arriba, porque la presión que ejerce el empuje hidrostático de esta altura, que tiene líneas de corriente paralelas, entonces podemos considerar que es prácticamente la resultante del diagrama triangular de presiones, empuja el resalto hacia aguas arriba.
Y lo empuja tanto que ese rolido horizontal que responde al resalto se ubica por encima de la sección contraída, originando que el orificio deje de ser libre, porque acá vamos a tener una altura H mayor que el umbral del orificio, que el dintel del orificio, perdón, y por lo tanto vamos a tener una altura aguas arriba y una altura aguas abajo. Eso origina no solamente que el resalto se ahogue, sino que también el orificio se ahogue. Eso es lo que se llama orificio sumergido o ahogado, que como lo vimos la clase pasada, la carga hidráulica se mide distinto. En el caso del orificio libre, la carga hidráulica la medíamos de la altura libre del agua hasta el fondo del canal, aguas arriba. En el caso del orificio ahogado, vamos a ver que la carga hidráulica se mide como la diferencia entre la carga hidráulica aguas arriba y la carga hidráulica aguas abajo. Igual que lo hacíamos en un orificio dentro de un depósito o de un paramento. Se plantea el Bernoulli aguas arriba como H1 más 1 al cuadrado sobre 2G. El Bernoulli aguas abajo, fíjense que acá vamos a tener una altura total mayor, que genera empuje hidrostático, una correspondiente a mu por b, que es la que produce el caudal, porque acá es donde hay velocidad, pero después tenemos una altura h' por encima de esa altura que produce velocidad, que no genera velocidad, pero sí genera empuje sobre la compuerta. Por lo tanto, hay una carga hidrostática mayor aguas abajo que la que correspondía al resalto rechazado o resalto al pie. Entonces, el Bernoulli aguas abajo sería mu por b, que es la sección contraída, la altura de la sección contraída, más h', a eso se le llama h2, más u2 al cuadrado sobre 2g. Se igualan los Bernoulli, igual que hicimos recién, nos van a quedar la diferencia de las alturas de velocidad. Se expresa la velocidad aguas arriba en función de la velocidad aguas abajo por la ecuación de la continuidad, lo mismo que hicimos para el orificio libre o el resalto rechazado, y se aplica, reemplaza este U sub 1 para que quede en el segundo miembro la velocidad U sub 2 y se pueda sacar factor común. Y H1 menos H2 le llamamos delta H, que sería la diferencia de cargas entre aguas arriba y aguas abajo de la compuerta. La velocidad entonces en la sección contraída sería la raíz de 2G por delta H, y el paréntesis es 1 menos el coeficiente de contracción al cuadrado, la abertura de la compuerta al cuadrado, sobre la carga hidráulica de la compuerta al cuadrado. El caudal de salida es el producto de la sección contraída por la velocidad en la sección contraída, sería mu por b por u2, y ese caudal de salida sería mu por b por la raíz de 2G por delta H, dividido 1 menos mu cuadrado b cuadrado h cuadrado, que comparado con la ecuación de gasto de un orificio, nos quedaría la raíz de 2GH, es la carga hidráulica, mu por la raíz, eso sería el coeficiente de gasto, y b por el ancho sería la sección del orificio. O sea que el coeficiente de gasto aquí sería mu sobre la raíz cuadrada de 1 menos mu cuadrado b cuadrado sobre h cuadrado. Cuando b sobre h es 0,5, el coeficiente de gasto vale 0,65, siempre considerando que mu es el coeficiente de contracción con el mismo concepto que vimos la clase pasada, o sea que vale 0,61. Y b sobre h, para un b sobre h de 0,10, el m vale 0,61. Fíjense que tanto para el orificio ahogado como para el orificio libre, si la relación entre la abertura del orificio y la carga hidráulica es un 10%, el coeficiente toma el mismo valor, que es el 0,61. ¿Se entiende la diferencia entre el orificio ahogado y el orificio libre? Entre el resalto ahogado y el resalto rechazado. Bien. Bueno. Acá hay unos ejercicios que los va a dar la ingeniera. Los vamos a pasar por alto, porque estos son los que va a dar la ingeniera. Bueno, la segunda parte que vamos a ver hoy es el orificio en pared gruesa.
¿Cómo cambia el cálculo del caudal cuando el paramento, o sea, el espesor del paramento, es dividido, la mayor dimensión es mayor o igual a 3? La menor, dividido la menor dimensión, para que con la mayor también se cumpla que sea mayor o igual a 3. En ese caso vamos a tener las líneas de corriente contrayéndose para poder pasar por el orificio, o sea que tenemos el mismo efecto que ejercía el paramento delgado o la pared delgada de contracción inicial dentro del espesor del paramento, pero luego de esa contracción inicial se produce, las líneas de corriente se pegan al paramento y el chorro de salida coincide, la sección transversal del chorro de salida coincide con la sección del orificio. O sea, no hay una contracción a la salida, lo que hay es una contracción a la entrada al paramento. Y a esa contracción se le suma el frotamiento que el agua tiene con el paramento, porque antes el contacto, en el caso del paramento de la pared delgada, el contacto era una línea en el espacio. Si el orificio era circular, era una circunferencia. Si el orificio era un cuadrado, o un rectángulo, si era rectangular. En cambio ahora es una superficie. Si el orificio es circular, es la superficie lateral de un cilindro, el contacto del agua con el paramento. Si el orificio es cuadrado o rectangular, es la superficie lateral de un prisma de base cuadrada o de un prisma de base rectangular. Y por lo tanto van a haber pérdidas de carga generadas por ese frotamiento y esta embocadura, esta contracción producida por la embocadura. Acá están dibujadas las líneas de corriente con, digamos, un zoom más importante en la contracción inicial, en la contracción de entrada de el chorro de agua. Bueno, acá está considerado cuando el orificio es, digamos, una figura rectangular o cuadrada, y acá es cuando el orificio es circular. Esa A se transforma en 2 veces R, para el caso del orificio en pared gruesa. Si planteamos la constancia de Bernoulli, como hemos venido haciendo para el paramento delgado y para el orificio bajo compuerta, aguas arriba le llamamos H a la carga hidráulica, la sección 1, aguas abajo en la sección 2. Bueno, aguas arriba tendríamos el Bernoulli, si lo hacemos pasar por el plano de referencia, lo hacemos pasar por el baricentro del orificio, H más U1 al cuadrado sobre 2G. Si consideramos velocidad de llegada nula, esta U1 al cuadrado sobre 2G prácticamente es igual a 0. Y en la sección 2 vamos a tener lo mismo que hacíamos con el paramento delgado. La Z2, que sería la cota de posición de la línea de corriente que estemos tomando respecto del plano de referencia, que es el que pasa por el baricentro de la sección. P2 sobre gamma, que es la presión atmosférica, porque es a la salida, más U2 al cuadrado sobre 2G, que es la velocidad a la salida del paramento, del chorro de salida, más la pérdida de carga. Y esa pérdida de carga se puede representar o se puede expresar matemáticamente como la sumatoria de factores de resistencia multiplicados por la altura de velocidad. Estos factores de resistencia ya enseguida vamos a ver cuáles son. Entonces sería el Bernoulli aguas arriba es igual a H, el Bernoulli aguas abajo es U2 al cuadrado sobre 2G, más la pérdida de carga, que es la sumatoria de los lambda, que es factores de resistencia por cada una de las pérdidas de carga que se producen, por U2 al cuadrado sobre 2G. Podemos sacar factor común la altura de velocidad y nos quedaría 1 más la sumatoria de los lambda, y de ahí podemos despejar la velocidad a la salida del orificio de pared gruesa. U2 sería igual a 1 sobre la raíz de 1 más la sumatoria de los lambda por la raíz de 2G por H. Y esto le habíamos llamado phi, coeficiente de velocidad. La sumatoria de los lambda es lo que tenemos que ver cuáles son. Ya sabemos que va a haber una contracción a la entrada, pero también hay un frotamiento porque el paramento tiene una longitud mayor. O sea que acá en esta sumatoria de lambda vamos a tener por lo menos 2 valores de lambda. Una embocadura o pérdida por la contracción de entrada y un frotamiento. La ecuación de gasto del orificio en pared gruesa quedaría
la velocidad de la salida por la sección de salida. Esta sección de salida coincide con la sección del orificio. Y nos quedaría U sub 2 es 1 sobre la raíz de 1 más la sumatoria de los lambda por la raíz de 2G por H, y la sección de salida sería un coeficiente de contracción multiplicado por el orificio, por la sección del orificio. El producto de mu por phi es el coeficiente de gasto, tiene la misma forma que el orificio en pared delgada. Lo que cambia es que ahora el coeficiente de contracción vale 1, porque el chorro de salida tiene la misma sección transversal que el orificio, por eso es que vale 1. Y la sumatoria de los lambdas se obtiene de la siguiente manera, considerando la contracción inicial como una pérdida de carga por embocadura y el frotamiento con las paredes para el rozamiento. Esas serían las dos pérdidas de carga a considerar. La embocadura se considera como una singularidad. La sección del orificio dio la sección contraída menos 1 al cuadrado. Esta sección contraída es mu por omega, que es la sección del orificio, con lo cual se simplifica la sección y nos quedaría el coeficiente de contracción. Esto sería 1 menos 1 sobre 0,61 menos 1 elevado al cuadrado. Es 0,44, 0,61, ahí falta el 1. Y en el caso de el lambda por frotamiento, aplicamos la ecuación de Chezy, en donde la velocidad era función del coeficiente de Chezy y de la raíz cuadrada del radio hidráulico por J. La pérdida de carga J, si la despejamos de esa igualdad, queda en función de U cuadrado, el coeficiente de Chezy al cuadrado y el radio hidráulico. Como nosotros queremos calcular un lambda que multiplicado por U cuadrado sobre 2G nos dé la pérdida de carga por frotamiento, multiplicamos y dividimos por 2G esa misma expresión, y nos quedaría U cuadrado sobre 2G, esa es la altura de velocidad, 2G sobre C cuadrado radio hidráulico, esto nos quedaría J. La pérdida de carga por frotamiento sería el producto de J por E. O sea que la pérdida de carga en metros sería el U cuadrado sobre 2G que acabamos de identificar, por 2G es el coeficiente de Chezy al cuadrado por el radio hidráulico por el espesor. O sea que todo este factor sería el factor lambda. El lambda de frotamiento sería 2G por E sobre el coeficiente de Chezy al cuadrado dividido el radio hidráulico. Ese sería el otro lambda que junto con el de embocadura estaría, se necesita para calcular el coeficiente de gasto. Ahí tenemos los dos valores de lambda sumados, la contracción más el frotamiento. Si eso consideramos que el espesor es igual a 3D, que es el límite del orificio en pared gruesa, que la sección omega coincide con la sección del orificio, el radio hidráulico es el diámetro sobre 4, un lambda de embocadura de 0,44, un coeficiente de Chezy de 50, que es para el caso del hormigón, como material de revestimiento del orificio en pared gruesa. Hacemos los reemplazos numéricos correspondientes, tomamos C50, 2G, 2 por 981, el espesor igual a 3D, y nos queda aproximadamente igual a 50, esa sumatoria de los lambda. Si lo reemplazamos, nos quedaría la raíz de 1,5, 1 sobre la raíz de 1,5, 0,82, y el coeficiente de contracción vale 1, o sea que el coeficiente de gasto de un orificio en pared gruesa prácticamente vale 0,82. Un poco más grande que el coeficiente de gasto de un orificio en pared delgada, que era 0,61, si cumplía, o 0,60, si cumplía con todas las condiciones de orificio perfecto. Este mismo caso de un orificio en pared gruesa se puede tomar para los tubos entrantes, o sea, en los depósitos, la embocadura, en lugar de que sea directamente sobre el paramento, se coloca un tubo entrante. Hay una deformación de las líneas de corriente en ese tubo entrante. Acá este depósito tiene un llamado hidráulico que hace que las líneas de corriente se deformen y se contraigan. Hay un despegue de esas líneas de corriente en correspondencia con los bordes, con lo cual al haber ese despegue no hay frotamiento en el tubo entrante, o sea, no toca las paredes, solo hay una contracción inicial. Y también tenemos una contracción final, porque al
al considerar que el chorro no está tocando las paredes, la superficie del chorro es menor que la superficie, la sección transversal del chorro es menor que la sección transversal de el orificio propiamente dicho. Tenemos una contracción a la entrada, cuyo coeficiente vale 0,5, y una contracción de salida, cuyo coeficiente vale 0,7. Entonces, vamos a tener un lambda, la sumatoria de los lambdas sería el lambda de embocadura más el de frotamiento. El de frotamiento estamos diciendo que vale 0 porque el agua se despega del paramento, y en el lambda de embocadura lo calculamos como la sección del orificio sobre la contracción de entrada por la sección del orificio, eso vale 0,50. 1 sobre 0,50 es 2, menos 1 al cuadrado es 1, o sea que la sumatoria de los lambdas vale 1. Por lo tanto, phi sería 1 sobre la raíz de 2, que es 0,70. Y el coeficiente de gasto, que es coeficiente de contracción por phi, el coeficiente de contracción a la salida sería 0,7 por 0,707, 0,495 o 0,50 si lo aproximamos, y ese es el coeficiente de gasto que se toma para el tubo entrante, un coeficiente de gasto de 0,50. Para esa particularidad, la ecuación de gasto sería 0, que es el coeficiente de gasto, por la sección del orificio, por la raíz de GH, en donde esta carga hidráulica se mide desde el baricentro del orificio hasta el nivel libre del agua, aguas arriba, como lo hemos hecho con los otros orificios. También se puede dar el caso de que tengamos orificio en pared intermedia. No llegue a ser grueso, pero tampoco sea delgado. El coeficiente de gasto se toma de esta tabla experimental, en donde se han obtenido los valores de M en forma experimental para las relaciones entre el espesor del paramento dividido 2 veces R, que esto sería como el diámetro del orificio. Serían menores a 3, pero mayores a 0,5. Esos son los valores intermedios que fueron obtenidos para Reynolds mayores a 100.000, valores experimentales. También tenemos la posibilidad de hacer que los orificios tengan una conicidad variable. Podemos tener conicidad con conos convergentes, o sea, los bordes convergen hacia la salida del chorro, con lo cual la sección transversal del chorro va a ser decreciente, y por lo tanto va a haber un aumento de la velocidad producto de la disminución de la sección. Tendríamos un frotamiento en ese caso y una pérdida por la contracción de salida. Eso va a depender del ángulo de esa contracción. Este es el tubo convergente. Y ahí tenemos, en función de los valores de alfa, cuáles son los coeficientes de gasto que se van tomando. Por ejemplo, para alfa igual a 0, sería como un orificio en pared gruesa, el coeficiente es 0,81, como lo que vimos hace un ratito en el cálculo, y a medida que el alfa va aumentando, hasta llegar al extremo de que alfa es 360, que es el tubo entrante, y el coeficiente de gasto vale 0,5, que es lo que vimos recién. Cuando vale 180, el M es del orificio delgado. También los tenemos en función de los ángulos. Ahí. 0,5 para el tubo entrante, para un ángulo de 270 grados, un tubo convergente entrante, un orificio en pared delgada cuando vale 180, para los 90 es un tubo convergente saliente, a 45 grados sería por aquí, 45 grados para cada uno, porque el ángulo es alfa sobre 2, el que se forma con la horizontal. Y ahí lo tenemos graficado al coeficiente en función del ángulo de la conicidad, del valor de alfa. Va cambiando hasta hacerse 0 el ángulo. ¿Qué pasa cuando tenemos tubos divergentes? En ese caso sería el caso de un difusor. La sección transversal de salida va creciendo, la velocidad va disminuyendo a medida que va aumentando la sección. Hay una pérdida por el ensanche de la corriente, hay frotamiento y hay un ensanche paulatino.
Y entonces ahí tenemos también coeficientes de descarga o coeficientes de gasto obtenidos experimentalmente en función del ángulo θ, que es el ángulo que forman los dos paramentos entre sí, y del espesor E, que sería la longitud de esa conicidad variable. Y podemos leer dentro de este mismo gráfico experimental cuánto valen esos coeficientes de gasto para esas distintas geometrías. También son coeficientes experimentales. También se obtienen de ensayos de laboratorio. Bueno, la aplicación más importante de un orificio en pared gruesa es el tubo Venturi. El tubo Venturi es un dispositivo, una singularidad de contorno cerrado que se asemeja a un orificio en pared gruesa que se usa en los sistemas presurizados para medir los caudales, para aforar. Lo que sea, el tubo Venturi lo que hace es tener un estrechamiento de la corriente, generando lo que se llama la garganta del Venturi, que es la sección menor estrechada, y luego un ensanche gradual para producir con este estrechamiento una aceleración de la corriente y una disminución de la presión. Esa disminución de la presión se mide en un piezómetro diferencial. Y entonces, con la medición de esa variación de la presión en el piezómetro, a través de la ecuación de gasto del Venturi, que la vamos a ver enseguida, podemos calcular el caudal que está pasando por esa tubería. Entonces, un dispositivo que sirve para medir caudales. La relación entre el diámetro de la garganta y el diámetro de aguas arriba va entre 1/4 y 3/4, de 0,25 a 0,75 aproximadamente. Por supuesto que hay una variación, en este caso sería una variación de la piezométrica, ¿no? Producto de la aceleración de la corriente, una disminución de la cota piezométrica, producto del aumento de la velocidad por el estrechamiento, y después una recuperación de esa cota piezométrica a medida que se produce el ensanche. Pero existe una pérdida de energía entre el nivel piezométrico aguas arriba del Venturi y el nivel piezométrico aguas abajo del Venturi. Esa pérdida de energía está asociada a singularidad. Patricia, a ver si has estado escuchando. No sé si vos me estás escuchando. Me escucho, no, parece que no me escucho. A ver, Patricia, si me escuchas, tenés el micrófono apagado. Sí, ahí lo estoy Ahí prendiendo. estamos. Ahora ¿Hasta sí. cuándo se vio? Porque me di cuenta que se había cortado cuando estaba ingresando nuevamente. Ah, bien. Sí, a ver, sí, estabas ahí con el Venturi, Porque no me pero deja la verdad. compartir. Ah, No me deja compartir la pantalla. Ah, ya estoy. Ajá. Listo. ¿Hasta cuándo se vio? no sé, estabas con el gráfico de, ¿Del piezómetro del Venturi? sí, del Venturi. No Bien. sé si después lo cambiaste, pero Pero la explicación se escuchó referida a cómo se produce la variación de la presión. Sí, faltó Sí. estábamos con los diámetros. Bien, bueno, hay una relación geométrica establecida para los Venturis entre el diámetro de la garganta y el diámetro aguas arriba, que va entre 0,25 y 0,75. Y se produce, por efecto de esta contracción de la corriente, un aumento de velocidad y por lo tanto una disminución de la presión. Esta línea llena que está dibujada acá es la cota piezométrica en el Venturi. Viene con un determinado desnivel, producto de la pérdida de carga, en correspondencia con la singularidad y una disminución importante de la piezométrica y después una recuperación
del valor de la piezométrica producida por el ensanche gradual. Ahora, hay una diferencia entre la piezométrica inicial y la final generada por la pérdida de energía del Venturi, que son las singularidades que se encuentran en el Venturi más el frotamiento que hay entre la sección inicial y la sección final del Venturi, o el frotamiento entre estas dos secciones, si lo consideramos más chiquito. Se puede aplicar entonces el teorema de Bernoulli, considerando la sección aguas arriba con el índice 1 y la sección de la garganta con el subíndice 2. Sería Z1 más P1 sobre gamma más U1 al cuadrado sobre 2G, igual a Z2 más P2 sobre gamma más U2 al cuadrado sobre 2G. Y acá tendríamos que sumarle las pérdidas de carga. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener esta expresión simplificada del Bernoulli, de la constancia de Bernoulli, teniendo en cuenta después que la velocidad en la garganta va a ser menor que la velocidad que vayamos a obtener de esta igualdad, porque con las pérdidas de energía se produce una disminución de la velocidad en la garganta. Entonces, podemos agrupar las cotas piezométricas en el primer miembro y la diferencia de alturas de velocidad en el segundo miembro. Y después aplicar la ecuación de la continuidad, U1 por omega 1 igual a U2 por omega 2, reemplazar o despejar U1 y reemplazar en el segundo miembro para que quede solamente en función de la velocidad en la garganta, que es una de las incógnitas, porque yo quiero calcular el caudal que está pasando por el Venturi. Ese caudal va a ser la sección de la garganta multiplicada por la garganta. Y la sección la tengo porque geométricamente conozco el Venturi, pero la velocidad no, y por eso es que planteo el Bernoulli. Y la ecuación de la continuidad. Entonces me quedaría la diferencia de las cotas piezométricas en el primer miembro, la altura de velocidad aguas abajo, U2 al cuadrado sobre 2G, menos el U1 al cuadrado sobre 2G, lo reemplazo con la constancia del caudal, y quedaría U2 al cuadrado sobre 2G por omega 2 sobre omega 1 al cuadrado. Puedo sacar factor común, la altura de velocidad de la garganta, y sigo manteniendo la diferencia de cotas piezométricas en el primer miembro. Despejo la velocidad de la garganta, como está elevado al cuadrado, sería la raíz cuadrada de la diferencia de cotas piezométricas por 2G dividido 1 menos la sección de la garganta sobre la sección de la tubería dividido elevado al cuadrado. Si estoy considerando hacer pasar el eje de referencia por la sección aguas arriba, Z vale 0, Z1 vale 0, y Z2 es igual a H, que sería la diferencia de alturas que hay entre las dos secciones transversales. Eso se da cuando el Venturi está inclinado. ¿Está inclinado o está vertical? Si el Venturi estuviese horizontal, los dos Z se hacen 0. Entonces Z1 vale 0, Z2 vale H. Y por lo tanto, Z1 menos Z2 sería 0 menos H, y P1 sobre gamma menos P2 sobre gamma lo puedo leer en el piezómetro. Considero que la ecuación de gasto del Venturi es el producto de la sección en la garganta multiplicado por la velocidad en la garganta. Ahora, esta velocidad en la garganta que acabo de calcular es una velocidad en la cual es supuesto que la pérdida de carga es nula, cuando en realidad hay una pérdida de carga. Entonces, en lugar de calcular las pérdidas de carga, lo que hago es multiplicar la velocidad U2 por un coeficiente K, que se llama coeficiente de descarga del Venturi, que es menor a 1, y lo que hace es disminuir el valor de U sub 2. ¿Para qué la disminuye? Para tener en cuenta las pérdidas de carga, que sí existen en el Venturi. Entonces, la ecuación de gasto quedaría K por omega 2, por la sección de la garganta, por la velocidad en la garganta. Ahí la tenemos repetida, y comparamos la ecuación de gasto que acabamos de obtener con la ecuación de gasto de un orificio. Sería M por omega 0 por la raíz de 2GH. La raíz cuadrada sería el numerador de esa raíz cuadrada, sería la raíz de 2G por P1 sobre gamma menos P2 sobre gamma menos H, es el equivalente a la raíz de 2GH del orificio. Omega 2 sería la sección, por lo tanto el resto de la expresión es el coeficiente de gasto del Venturi. Sería K como coeficiente de descarga,
dividido la raíz de 1 menos omega 2 sobre omega 1 elevado al cuadrado, ese es el coeficiente de gasto del Venturi. O sea, que la relación entre el coeficiente de gasto y el coeficiente de descarga está dado a raíz de las condiciones geométricas del Venturi, porque es la relación entre la sección de la garganta y la sección de la tubería. Y a su vez, P1 sobre gamma menos P2 sobre gamma menos H se puede obtener planteando, piezométricamente hablando, la presión que se puede medir en el piezómetro diferencial del Venturi. Ese delta H que aparece ahí es la diferencia de altura de las ramas entre la rama de la sección 1 y la rama de la sección 2. Gamma M es el gamma del líquido manométrico, en general es mercurio, es el líquido manométrico, dividido el gamma del agua menos 1. O sea que esta diferencia de cotas piezométricas se puede leer directamente en el piezómetro diferencial que se conecta al Venturi, midiendo la diferencia de altura de las ramas, haciendo el cociente entre el peso específico del mercurio y el del agua menos 1. Y entonces ahí tengo la ecuación de gasto del Venturi. Entonces yo coloco el Venturi, hago pasar un determinado caudal por la tubería, mido en el piezómetro diferencial el delta H entre las ramas. Como yo sé qué líquido manométrico tiene el piezómetro, voy a poder encontrar el valor de este paréntesis. También sé cuánto vale la sección de la garganta del Venturi porque son condiciones geométricas, y con eso también tengo el coeficiente de descarga del Venturi. Entonces puedo calcular el coeficiente de gasto y puedo calcular el caudal que está pasando por la tubería. Esa es la finalidad del Venturi. Ese coeficiente de carga, yo les decía que era un valor menor a 1, en general varía entre 0,97 y 0,98, siempre que los Reynolds sean mayores a 100.000. Y son coeficientes que es un coeficiente que depende de las condiciones geométricas del Venturi, porque está cuantificando las pérdidas de carga, la de estrechamiento y la de ensanche gradual, y el frotamiento que hay entre las dos secciones, entre la sección aguas arriba de la garganta y la sección de la garganta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y la utilidad del Venturi también se entiende, ¿no? Que es un caso específico del orificio en pared gruesa y que sirve para medir los caudales en tuberías. Medir los caudales significa aforar los caudales con conducciones cerradas. Bueno. Estas pérdidas de carga singulares, lo que vamos a ver es la última parte de la unidad 5, y eso está planificado para la primera clase después del receso. Así que, bueno, voy a dejar de compartir para que la ingeniera Venegas pueda compartir la ejercitación que ha preparado para desarrollar en la clase. Bueno, ahí voy a compartir. Bien. A ver, parece que tengo demasiadas pantallas abiertas. A ver. Ahora sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha. Bueno, lo que vamos a ver entonces hoy son los ejercicios que tienen que ver con el orificio bajo compuerta. Los ejercicios ya de lo que es pared gruesa y Venturi, lo vamos a ver ya a la vuelta, para que no se haga muy pesado todo el contenido.
Entonces, de alguna manera, a la vuelta, bueno, refrescaremos los conceptos de lo que es pared gruesa y ventosa. Bien, entonces, vamos a ver el ejercicio 5.9, ¿sí? Para ver entonces un par de casos de lo que es orificio bajo compuerta, ya sea con resalto rechazado o resalto ahogado. En el caso del ejercicio 5.9, me dice que el canal tiene una sección rectangular de 2,5 metros de ancho y tiene una compuerta abierta 40 centímetros desde el fondo. La altura aguas arriba de la compuerta, el H1, es igual a 1,30 m y aguas abajo son 80 centímetros, 0,8 metros. Determinar el caudal Quiroga considerando el espesor de la compuerta de 0,02 metros. Quiere decir que estamos en un orificio de pared delgada. Esa altura H1, ¿sí? Es para el orificio de bajo compuerta, es lo que llamamos carga hidráulica y la medimos desde el nivel de agua hasta el nivel del fondo. Igual que la altura H2, ¿sí? Que la medimos desde el nivel libre de agua hasta el fondo del canal, aguas abajo de la compuerta y del resalto. Ya sea que el resalto que se produzca sea ahogado, sea rechazado. Entonces, vemos acá el esquema de la compuerta. Cuidado que en el caso del orificio bajo compuerta llamamos B a la abertura de la compuerta y L mayúscula al ancho del canal. Entonces, cuidado con este B, que no se confunda con el ancho del canal, que generalmente tiende por ahí a confundir. Entonces, B es la abertura del canal, que para nuestro caso son esos 40 centímetros, y ahí vemos el H1, que es la carga hidráulica sobre el orificio, medida desde el nivel libre del agua hasta el fondo del canal. Entonces, el caudal, ¿no es cierto?, que pasa por este orificio lo vamos a calcular. Siempre la ecuación, ¿no es cierto?, de orificio va a ser la misma. Lo que va a ir modificándose es el coeficiente de gasto. Entonces, caudal es sección del orificio, que ahora va a ser el ancho, ¿no es cierto?, del canal por la abertura B de la compuerta, por el coeficiente de gasto, por ya sea resalto rechazado o resalto ahogado, por la raíz del 2T por H1. Carga hidráulica aguas arriba del orificio. Entonces, en el primer paso para poder resolver, vamos a suponer que el resalto es ahogado o es rechazado. Generalmente suponemos que el resalto es rechazado, pero bien, yo lo puedo suponer que es ahogado. Simplemente tener cuidado con qué coeficiente de gasto voy a calcular y la carga hidráulica. Entonces, vamos a suponer en nuestro caso que el resalto es rechazado. Entonces, el coeficiente de gasto es el que estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto? Que es el coeficiente de contracción mu sobre la raíz de 1 más el mu por B de la abertura dividido el H1. H1, entonces hicimos carga hidráulica agua arriba del orificio, que yo mido entre el nivel libre del agua y el fondo del canal. Entonces, vamos a ver entonces, como dato tenemos la abertura, ¿sí? Y el H1, para acá en el coeficiente de gasto. Nos falta conocer cuánto vale ese coeficiente de contracción. Entonces, nosotros sabemos que el coeficiente de gasto es igual al producto del coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad. Como estamos en un orificio en pared delgada, sabíamos que el coeficiente de velocidad es aproximadamente igual a 1, o sea que podemos tomarlo igual a 1, con lo cual el coeficiente de gasto va a quedar igual al coeficiente de contracción. El coeficiente de gasto para un orificio perfecto, que es SM sub 0, valía 0,60. Pero como estamos viendo en este pequeño esquema, el orificio no está rodeado de pared. O sea, al no estar rodeado de pared, que era una de las condiciones para que yo pudiera tomar coeficiente de gasto igual a 0,6, era que justamente estuviera rodeado de pared. O sea, al no estarlo, lo tengo que correr. Nuestro caso es este que vemos acá en el esquemita, en el que tenemos simplemente lo que sería la pared arriba, ¿no es cierto?, en la parte superior, que es la compuerta. Entonces, no estamos tomando como pared el lateral del canal, ¿sí? No estamos tomando eso como pared. Entonces, aquí la corrección es coeficiente de gasto M sub 0 más el 0,08.
¿Qué es lo que vemos acá en el ecuación? Simplemente que como hemos dicho que el coeficiente de velocidad va a ser igual a 1, directamente el coeficiente de gasto corregido será igual al coeficiente de contracción. Entonces tenemos el 0,6 más 0,01 de la corrección, quiere decir coeficiente de contracción 0,61. Entonces, es lo que nos faltaba conocer para poder calcular ahora el caudal. El caudal dijimos, B por L es la sección del orificio bajo compuerta. B abertura, L el ancho del canal. Por coeficiente de gasto queda el mu, otro coeficiente de contracción sobre el 1 más el mu por B. B abertura sobre el H1, carga hidráulica, aguas arriba del orificio. Por la raíz del 2G por H. En este es H porque es resalto rechazado. Cuando tengo resalto rechazado, el orificio, dijo recién la ingeniera, que funciona como nivel. Entonces tomo este H como yo tomaba antes la carga hidráulica para orificio. Reemplazo por los valores y encuentro un caudal de 2,83 metros cúbicos por segundo. Acá no termina todo porque yo he supuesto que el resalto es rechazado. Yo ahora tengo que verificar. Y ahí recién estaré seguro si ese caudal es el que está. ¿Cómo verificamos el caudal? Perdón, verificamos la condición de resalto rechazado. Tenemos esta ecuación que dice que este X final, ¿sí? Son parámetros adimensionales, X final es igual a menos el X inicial sobre 2, más menos la raíz de X inicial al cuadrado sobre 4 más 2 sobre X inicial. X inicial y X final se refieren a la altura inicial y a la altura final del resalto. Y se las denomina alturas conjugadas. Ya que cuando yo obtengo una altura le corresponde solamente otra altura. Entonces, el X final es igual a la altura final del resalto sobre altura crítica. SH sub C es altura crítica. El X inicial es igual a la altura inicial del resalto sobre la altura crítica. ¿Y cómo calculo esa altura inicial? Porque la altura final, como vemos acá, es mi incógnita. ¿Sí? Yo voy a determinar primero el X final y luego voy a despejar con la altura crítica y voy a obtener el X, el H final, la altura final del resalto. Esa altura final del resalto es la que comparo con la altura de aguas abajo, ese H2 que me estaban dando como dato. Entonces, si volvemos al grafiquito, si esta altura final resulta mayor a la altura H2, el resalto es rechazado. Si esta altura final es menor al H2, el resalto es ahogado, porque todo lo que tengo aguas abajo se viene sobre la compuerta y me ahoga el orificio. Entonces, X final, H final son mi incógnita, lo que voy a tener que determinar. El H inicial yo lo puedo calcular, porque hemos dicho que la altura inicial del resalto la hacemos coincidir, o sea, porque prácticamente coincide con la altura contraída, yo vuelvo atrás, perdón, con esta altura, ¿no es cierto?, donde se produce la sección contraída. Entonces, esa altura inicial va a corresponderse con altura contraída. Entonces, nosotros sabíamos que el coeficiente de contracción es sección contraída dividido sección del orificio. La sección contraída será entonces la altura inicial del resalto por el ancho L. Y la sección del orificio es la abertura B por L. L se simplifica, ¿sí? Despejo H inicial y ahí es donde yo tengo el mu por B. Entonces, esta X inicial será igual al mu por B dividido o sobre la altura crítica. Entonces, ¿qué tengo que conocer? Altura crítica. Porque el coeficiente de contracción ya lo sé, la abertura es dato, ¿sí? Entonces, para poder resolver acá, ¿no es cierto?, poder reemplazar el XY, tengo que calcular la altura crítica. La altura crítica para una sección rectangular puedo calcularla como la raíz cúbica del caudal sobre el ancho al cuadrado dividido. Esa altura crítica, calculada con esta ecuación, es igual a 0,50. Quiere decir entonces que yo puedo calcular el X inicial ahora
haciendo mu por B dividido altura. O sea que el X inicial es igual a 0,40. Este X inicial es el que voy a llevar a la ecuación del X final, con el cual voy a poder verificar si el resalto es rechazado. Entonces, resuelvo, ¿sí? Ya con este 0,48 del X inicial, yo obtengo un X final de 1,81 adimensional. Multiplico por la altura crítica, que eran 0,51 metros, me da ahí la altura final de 0,92. Que tiene una tablita, ¿no es cierto?, que ven en los ejercicios con el resumen, ¿no es cierto?, de los resultados. Entonces, esta altura final de 0,92 es con la que comparo la altura H2 que me habían dado como una. Al ser mayor, ¿sí?, a esa altura de 0,80, quiere decir que es correcto haber supuesto que el resalto es rechazado. Entonces el caudal finalmente son los 2,83 metros cúbicos por segundo que habíamos encontrado. ¿Hay alguna pregunta? Entonces vamos al ejercicio 5.10. El ejercicio 5.10 dice que un canal rectangular de 2 metros de ancho conduce un caudal que se desea determinar. Existe una compuerta de fondo levantada 30 centímetros del. La altura aguas arriba de la compuerta es 1,52 m y aguas abajo, donde el régimen ya está tranquilo, es de 1 metro. Calcular el caudal de la altura H1 es 1,52, H2 es igual a 1 metro, y en un ancho de 2 metros y la compuerta está abierta 30 centímetros. Entonces vuelvo a hacer el mismo esquema. Yo voy a suponer un tipo de resalto, de ahí, ¿no es cierto?, calculo el caudal y luego lo verifico. Nuevamente, tenemos que el coeficiente de contracción va a ser igual a 0,61, ¿no es cierto?, porque hacemos la corrección del valor de 0,60 orificio perfecto, no está rodeado de pared, y utilizamos la ecuación de gasto, que dice que es igual a la sección del orificio, que es el B por L, por el coeficiente de gasto, suponiendo resalto rechazado, por la raíz del 2G por H. Siempre H1, carga hidráulica, aguas arriba del orificio, que yo mido entre el nivel libre del agua y el fondo del canal. Y vemos acá la ecuación, ¿no es cierto?, de gasto o del coeficiente de gasto para orificio o resalto rechazado. Orificio, en realidad estaríamos funcionando como esto es resalto rechazado. Reemplazo, yo obtengo un caudal de 1,89 metros cúbicos por segundo. Entonces, yo ahora supongo un resalto, calculo el caudal y luego lo verifico. Verifico con mi ecuación. X final es igual a menos X inicial sobre 2, más menos la raíz cuadrada de X inicial al cuadrado sobre 4 más 2 veces sobre X inicial. Dijimos que el X inicial era el mu por B, que es la altura inicial del resalto, dividido la altura crítica, la X final es igual a la altura final por altura crítica, y bueno, por lo tanto calculo altura crítica. Quedo como, para sección rectangular, la calculo como la raíz cúbica del caudal sobre el ancho al cuadrado sobre. Entonces, calculo altura crítica que es 0,45, de ahí calculo la X inicial que es 0,41, el X final me queda igual a 2,02 y al despejar la altura final me da 0,91. Este 0,91 metros es el que yo tengo que comparar con la altura aguas abajo del H2. Cuidado cuando los identifican, ¿sí? Cuidado al identificar, porque es en esta comparación en la que yo voy a verificar si el resalto es o no resalto. En este caso vemos que la altura final, la altura H2, es igual a 1 metro, y por lo tanto es mayor a la altura final. Quiere decir que en este caso entonces no se cumple, que es un resalto rechazado y es un resalto ahogado.
¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a recalcular el caudal utilizando el coeficiente, digamos, lo que es la ecuación de gasto para resalto ahoga. O el orificio funcionando como ahoga o sumergido. Entonces, en esa ecuación de gasto, lo que va a cambiar es el coeficiente de gasto y en la raíz de 2G por H, o sea, la carga hidráulica, ya no va a ser el nivel, ¿no es cierto?, la altura aguas arriba, que yo hacía entre el nivel libre del agua y el fondo del canal, sino que voy a tener la diferencia de altura entre la sección aguas arriba y la sección aguas abajo. O sea, que yo acá es donde estoy considerando en este delta H que el orificio está sumergido. Entonces, mi carga hidráulica será la diferencia de altura. Y dijimos que lo otro que vamos a tener que cambiar y tener cuidado es el coeficiente de gasto. El coeficiente de gasto para el resalto es igual al coeficiente de contracción mu dividido la raíz de 1 menos coeficiente de contracción mu al cuadrado por B, la abertura al cuadrado, dividido la altura aguas arriba H1 al cuadrado. Entonces, vemos acá que el delta H justamente ha puesto el H1 menos el H2. Entonces, cuidado cuando calculo como agua. Tengo que considerar diferencia de altura como carga hidráulica y el coeficiente de gasto para resalto A. De ahí calculo el caudal y reemplazo valores y obtengo un caudal de 1.18 metros cúbicos por segundo. Y vuelvo a hacer la verificación. Entonces, dijimos que vamos a hacer la verificación, ¿no es cierto?, con la ecuación de x final igual a menos x inicial sobre 2, más menos la raíz cuadrada del x inicial al cuadrado sobre 4 más 2 veces sobre el x inicial. Entonces, de ahí el x inicial, sé que es el mu por b sobre altura crítica, o sea que tengo que calcular la altura crítica con la raíz cúbica del caudal al cuadrado sobre el ancho al cuadrado por g. Solamente dijimos que esa ecuación de altura crítica se utiliza para secciones rectangulares y luego obtendré el x final y de ahí despejaré la altura. Entonces acá tengo x inicial, x final y finalmente la altura, que es 0,54. Comparo con el H2 que me habían dado aguas abajo y es igual, que era igual a 1 metro. Por lo tanto, entonces, si x final es menor a la altura aguas abajo, el resalto es. Y finalmente, el caudal es el que yo calculé con este resalto ahora, de 1.18 metros cúbicos por segundo. No sé si hay alguna pregunta. Es bastante, digamos, sencillo el desarrollo, digamos, la metodología, digamos, es esa, es considerar o suponer un tipo de resalto, luego, ¿no es cierto?, calcular, obviamente hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, cuando calculamos para el resalto ahogado rechazado, con su coeficiente de gasto y su carga hidráulica, si son dos, vamos a tener en cuenta en la ecuación, como veíamos acá, ahogado cambia el coeficiente de gasto y tengo que considerar como carga hidráulica la diferencia de aguas arriba y aguas abajo y verificar que realmente sea rechazado. Si no, ya lo... Por ahí tengan en cuenta que se puede calcular, pedir, ¿no es cierto?, como incógnita, tener que calcular el caudal o teniendo como dato el caudal, qué tipo de resalto es, calcular, por ejemplo, la altura. Serían algunas de las variables.